Nuevamente a una audición de esta escuela bíblica virtual para hoy, 1 de noviembre del 2020. Qué bueno que estén ustedes atentos a la escuela bíblica de esta noche y estamos esperando que los hermanos vayan entrando a la sección. Esperamos tener una amena reflexión sobre la palabra del Señor. Estamos esperando a los hermanos que domingo tras domingo se conectan a la transmisión de la escuela bíblica virtual. Hoy vamos a estar discutiendo y reflexionando sobre un tema que no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro país y lo que va a ocurrir el próximo martes. A esos efectos, ya el pasado domingo habíamos tenido alguna parte de ese tema. De manera que estamos ya pasando lista para ver los hermanos que se van a conectar y que ya se están conectando a la transmisión de esta noche. Qué bueno es contar la presencia de cada uno de ustedes de manera virtual. Y es bueno que nos mantengamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a mi cuñada Abigail Torres. Dios te bendiga, Abigail. Saludos allá a todos. Estamos en esta noche esperando que más hermanos vayan entrando para participar de esta reflexión que vamos a tener en esta preciosa noche del Señor. Y el tema que hemos escogido esta noche es un tema que envuelve una profundidad que quizás nosotros no podamos en esta noche alcanzar del todo, por cuanto es un tema que es profundo, es un tema que envuelve todas las realidades de la relación del hombre con Dios y de la realidad de los atributos de nuestro Dios. Y el tema que escogimos es una pregunta que nos hacemos nosotros cuando pensamos en el tema del pecado. Y el tema dice: ¿cómo resuelve un Dios amoroso el problema del pecado? Lo repito, ¿cómo resuelve un Dios amoroso el problema del pecado? Vamos a estar leyendo en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3, desde el verso 21 hasta el verso 25. Así que le doy la bienvenida también a la hermana Noemí Minguela. Saludos, Noemí. Dios te bendiga. En Romanos 3 vamos a estar leyendo la porción base de esta mañana, de esta tarde, aunque hay algunas otras pasajes bíblicos, como también vamos a estar considerando el Salmo 33, verso 5 más adelante, y también Filipenses 3:9. Es para que lo vayan teniendo, vayan buscando sus Biblias para tener la lección de esta noche en la escuela bíblica virtual. Esos son algunos de los pasajes bíblicos que vamos a tener. Mientras, espero que ustedes tengan también sus Biblias a la mano. ¿Cómo resuelve un Dios amoroso el problema del pecado? No sé si ustedes se habían preguntado esto mismo en sus vidas en alguna ocasión, pero realmente es una situación que envuelve nuestro propio acercamiento a la realidad de que Dios es un Dios santo. Aunque el tema del pecado es un tema que mucha gente no le gusta tratar. Mucha gente niega que haya algo que se llame pecado, pero la Biblia habla de que sí, de que hay en la relación entre Dios y el hombre se ha interpuesto el pecado, que no es otra cosa que una transgresión y una agresión a la santidad y a la justicia de nuestro Dios. Le doy la bienvenida a Eneida Mejías, la prima Eneida. Saludos allá en Boston, creo que están viviendo ahora ellos.
Saludos allá. El tema que hemos puesto en esta noche es cómo resuelve un Dios amoroso el problema del pecado. Y les decía que vamos a estar leyendo en el capítulo 3 de Romanos. Y ya ustedes están listos con sus Biblias. Romanos capítulo 3, versos 21 al 25. Quiero leer esa porción en esta noche, que será la base de nuestra reflexión en esta noche. Dice así la palabra del Señor, Romanos 3 del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios bendiga esta palabra de manera especial. Como les dije, el tema que vamos a estar tratando en esta noche es un tema que es más profundo de lo que nosotros vamos a tratar aquí, no solamente por la cuestión del tiempo, sino también por la profundidad que envuelve este tema. Pero es bien importante que nosotros, la iglesia, entendamos que esto no ha sido nada fácil, a pesar de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero esto ha costado sangre y ha costado sacrificio. Y yo quisiera hablar de eso en esta noche, porque cuando nuestros padres, nuestros antepasados, Adán y Eva, pecaron allá en el huerto del Edén, el ser humano, en otras palabras, lo que hizo fue que le faltó a la justicia de Dios. Fíjense ustedes que estamos hablando de asuntos legales más que nada. La justicia de Dios fue agredida por el ser humano desde que Adán y Eva pecaron. Y la Biblia establece que nosotros, aunque no estuvimos allí, pero hemos heredado esa transgresión y ese pecado. Y la hemos heredado y es un asunto que hay que resolver, y vamos a ver en esta noche cómo Dios la resolvió. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y su justicia demuestra su perfección. Así que en todos los alrededores de lo que constituye Dios y todos sus asuntos, Él demostraba y era y vivía en santidad y en perfección. Así que el día que Adán y Eva pecaron, ese estado de perfección, ese estado de armonía, el ser humano le faltó a ese estado. Por lo tanto, como Dios no tolera el pecado, porque el pecado es una transgresión a su justicia, y es bueno que entendamos eso cuando hablamos en el término humano acá en la tierra. Los países tienen leyes, y cuando los ciudadanos desobedecen alguna de esas leyes, hay una falta que se ha cometido contra la justicia de ese país. Por lo tanto, las personas son acusadas, llevadas a los tribunales, y tiene que haber una resolución en cuanto a la culpabilidad de esa persona con esa falta que ha cometido. De manera que cuando trasladamos eso al asunto de Dios y de ese ser humano que creó santo, que lo creó puro, que lo creó a su imagen y semejanza, pues esta transgresión se convirtió en una falta a esa justicia y a esa perfección. Ahora, aquí es que entra la pregunta que yo me hice como tema para esta noche. Porque aunque Dios es un Dios amoroso, el pecado no puede quedar sin castigo.
porque ha sido una transgresión a su justicia. Como dice en Romanos 3:23, parte del pasaje que leímos en esta noche. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dicen que el resultado del pecado del hombre es haber sido destituido, haberse cortado la comunión de ese ser humano que Dios creó, santo y puro, que lo creó a su semejanza. Dios lo separa de esa comunión. El pecado hizo que Dios lo separara, porque Él no puede tolerar el pecado. De manera que en el transcurso de la historia, los hombres siguieron cometiendo faltas y pecados. Y yo me preguntaba, y le preguntaba a todos ustedes, cómo un Dios amoroso resuelve el asunto del problema del pecado. Básicamente, yo quiero compartir con ustedes tres aspectos que para mí son importantes y fueron los que, por medio de ellos, Dios resolvió el problema de nuestro pecado. Y esos tres elementos que yo he escogido en esta noche son justicia, el segundo es fe y el tercero es gracia. Tres palabritas bien importantes que tienen un significado profundo y quizás tengan un elemento mucho más allá de lo que nosotros podamos entender y comprender. Y los repito en esta noche, esos tres factores importantes con los que Dios resuelve nuestro problema del pecado son justicia, el segundo es fe y el tercero es gracia. Y vamos a tratar de ir por cada uno de ellos para ver en su interior de qué se trata. Primero, justicia es un atributo de nuestro Dios y habla de rectitud en la acción. Dios es un Dios que siempre actúa en justicia. Él es recto en todos sus caminos. Él no hace acepción de personas y su justicia provee. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando Dios le dictaba a Moisés las leyes, hay una cosa bien importante en esto de la justicia de Dios, y es que no habían llegado los israelitas a la tierra prometida cuando ya Dios estaba escribiendo dentro de aquella ley aspectos, incisos para proteger a los pobres y a los extranjeros. Y una de las cosas que decía era que cuando Israel sembrara allá en la tierra prometida, no podía recoger todo el fruto que diera el trigo, la cebada y los diferentes frutos, porque tenía que dejar algo para los pobres. También habían aspectos que protegían a los extranjeros, porque una cosa es cierta: cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia dice que muchos extranjeros se unieron al grupo de israelitas que salían y caminaban por el desierto, de manera que Dios en su justicia, ahí es que quiero hablar de justicia, en su justicia, y oiga, y nosotros tenemos que tener cuidado con este primer aspecto con el cual Dios resuelve el problema del pecado, y es la justicia. Como les dije, la justicia habla de rectitud de acción, porque Dios es recto en todos sus caminos. Él no hace acepción de personas. Aquellos extranjeros que venían junto a los israelitas, lo más probable es que no conocieran a Dios y no sabían cómo adorarle, pero ya Dios los estaba incluyendo, porque en su justicia Él no hace acepción de personas. Y les recomendaba al pueblo de Israel leyes para protegerlos, para proteger a los pobres, porque Dios es un Dios justo. De manera que todo el que hace injusticia tiene un problema con Dios. En el Salmo 33:5, si ustedes tienen su Biblia cerca, les invito para que lean conmigo el Salmo 33. En el verso 5
hay una declaración bien importante. Dice, hablando de Dios, dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia y juicio. De manera que cuando alguien afecta esa justicia, cuando alguien le falta a la justicia de Dios, se está metiendo con Dios. Y como dice un cántico que hemos escuchado en estos días, que dice, es que Dios es así. Esa es su forma de ser. Esa es su esencia. Por lo tanto, todo acto de injusticia es un acto que agrede la justicia de Dios, y hay un quebrantamiento de la unidad, de la comunión de los hombres con Dios, porque Él ama la justicia. Ahora, al ver Dios que nosotros no teníamos la posibilidad de pagarle, de redimir esa falta, como Dios sabía que en nosotros no habían posibilidades, que nosotros no teníamos méritos para cubrir esa falta del pecado, entonces Dios mismo proveyó su propia justicia. Su justicia produjo una cosa bien importante en esto de resolver el pecado del hombre, es misericordia. Dios nos miró con misericordia. Mis hermanos, esto es bien importante, porque la misericordia hace que Dios se incline hacia nosotros, sabiendo que en nosotros no hay posibilidad alguna de restituir aquello que se afectó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, y todo el pecado que se ha cometido hasta nuestros días. Le doy la bienvenida a mi hermano Reinaldo Titi Ortiz. Dios te bendiga. Les decía que esa justicia de Dios, estamos hablando de esos tres elementos que yo he escogido en esta noche para ver cómo Dios resolvió el problema de el pecado. Tenemos que entender que uno de esos elementos importantes fue la justicia, porque la justicia le hizo reconocer a Dios que nosotros no teníamos los medios, no había posibilidad de que fuéramos perdonados, no había posibilidad de volver a restablecer la comunión con Él. Y ese capítulo que leímos de Romanos 3:21, que es donde estamos teniendo la reflexión de esta noche, es importante, y yo quiero volverlo a leer. Romanos 3, versos 21 y 22 dice, si tienen su Biblia ahí a la mano, pueden buscarlo conmigo. Le doy la bienvenida, estoy pasando lista, y la hermana Brenda Soto dice presente. Dios te bendiga, Brenda. Nos alegramos de todos los que están entrando para compartir esta reflexión en esta noche. Les decía que iba a leer parte de la porción que estamos tomando en esta noche como base para el tema de esta noche, que es cómo resuelve Dios, un Dios amoroso, el problema del pecado. Les dije que lo iba a dividir en tres elementos que para mí son importantes, que contribuyeron para que Dios resolviera nuestra situación de pecado. Y ese primer elemento es la justicia. Y les decía que el capítulo 3, versos 21 y 22 de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos dice algo bien importante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que aunque existía la ley existió por un tiempo, y por un tiempo fue el medio que Dios usó para que la comunión entre Dios y el ser humano que había creado pudiera volverse a restablecer, aunque fuera de una manera no muy completa. Entonces
Pablo dice que esa justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas, que anunciaban, como dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense que el elemento de la justicia de Dios va a tomar una parte bien importante para resolver el problema del pecado. Y en Filipenses 3:9 el apóstol Pablo también establece algo bien importante. Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 9, que dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Como les dije ahorita, había en un principio la ley que se le dio a los israelitas. Era una manera de ellos establecer relación con Dios por medio de los sacrificios, de las ofrendas y del culto que se daba en el templo. Pero ahora, aparte de la ley, Pablo dice que ahora él es justificado no tanto por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Le doy la bienvenida al hermano Héctor Marrero. Dios te bendiga, Héctor. Saludos. Ahora, la justicia de Dios vino a poner al hombre nuevamente ante la posibilidad de que su pecado fuera perdonado. Pero tenía que haber fe. Y ese movimiento de Dios, mostrado en su justicia, lo hizo a través de Jesucristo. Porque el pecado había roto esa comunión con la cual fuimos creados y con la cual fueron creados Adán y Eva, pero ellos prefirieron el pecado. Así que, como hemos visto, la justicia, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que todos sus caminos son rectos. Al saber y al conocer que nosotros no teníamos los méritos, entonces su justicia proveyó el medio. Su justicia proveyó el medio para poder resolver el problema del pecado. Como dije al principio, aunque a muchos no les gusta el tema del pecado, pero el pecado es una realidad bíblica, es una realidad de la vida del ser humano y es una realidad con la cual Dios ha tenido que trabajar junto a nosotros. El segundo elemento de los tres elementos que establecimos para ver cómo Dios resolvió el problema de nuestro pecado, el primero fue justicia y el segundo es fe. Fíjense ustedes que ese factor fe es bien importante. Si bien es cierto que la misericordia de Dios y su justicia hicieron posible que viniera Jesucristo para salvarnos, es cierto, pero ese hecho de que Jesucristo hubiese venido, hubiese muerto y hubiese resucitado, solo ese hecho no podía resolver nuestro pecado si no tenemos fe. Fe en que eso que hizo Dios es correcto, es verdadero y nos redime de nuestro pecado. Porque fe, hermanos míos, es la seguridad de que lo que Dios dice en su palabra sobre Jesucristo es cierto. Dios dice que Él es el Salvador del mundo. Por lo tanto, por la fe, nosotros nos apropiamos. Por la fe nos apropiamos de esa provisión de Dios. En el Antiguo Testamento, el día de la expiación, el sacerdote sacrificaba un cordero en el altar y aquella sangre que se derramaba en el altar era un medio para temporalmente cubrir las faltas del pueblo. Pero aquella sangre de aquellos corderos señalaban a un cordero en el futuro
cuyo sacrificio se iba a celebrar una sola vez, y ese fue el sacrificio de Cristo. Porque nosotros le debíamos a Dios, pero Dios mismo buscó la manera de que nosotros pagáramos. Es como si usted y yo tuviésemos una deuda, y la misma persona a la cual les debemos, un día nos encontramos y nos dice: ya yo pagué la deuda por ti. Eso fue lo que hizo Dios. Cuando envía a Jesucristo, Jesucristo es la propiciación. De la misma manera que aquellos corderos que se sacrificaban el día de la expiación era una provisión temporera, pero ahora Jesucristo era la provisión única y total por el pecado. Pero hay que apropiarse por la fe. No es que todo el mundo ahora no tiene problemas con el pecado y lo ha resuelto porque meramente Jesucristo vino, murió y resucitó y proveyó con su sangre para redimir otra vez y para poner otra vez en contacto al hombre con Dios, porque de esa obra de Jesucristo tenemos que apropiarnos por la fe. Y como les dije, la fe es una seguridad de que eso que Dios ha hecho es cierto y de que es verdadero y de que es lo que resuelve nuestro pecado. Entonces la fe se convierte en un salvavidas. Y decía yo mientras preparaba esta lección que la fe es como una palanca con la cual hacemos nuestra la salvación, que es por la fe. El verso 25 del capítulo 3 de Romanos que leímos dice: a quien Dios puso como propiciación. Está hablando de Jesucristo. Dios el Padre lo puso como su cordero, como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recuerden que la pregunta nuestra en el tema de esta noche es: ¿cómo resuelve un Dios amoroso el problema del pecado? Y ya dijimos que el pecado es una falta a la justicia y a la santidad de Dios. Y estamos diciendo que esa misma justicia de Dios proveyó la fórmula para que, reconociendo que no teníamos nosotros méritos, pero sí el Cordero que Él propone, que es Jesucristo, tiene méritos. Es un Cordero santo y sin mancha. Y como dice ese verso 25, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense que los elementos de la fe tiene que ver mucho, porque eso manifestó su justicia, dice el verso. Si ustedes están siguiendo conmigo la lectura, la fe en su sangre manifiesta su justicia, de manera que por medio de la fe nosotros nos apropiamos y se va resolviendo el problema del pecado. De manera que la fe es total confianza en el nombre de Cristo. Y fe se convierte en una entrega de nuestras vidas para que el Señor Jesucristo, el Cordero Santo y sin mancha, se convierte en el capitán, se convierte en el timonel de nuestra vida. Ahí está la victoria, en esa vida de fe. En Romanos 5:1 es bien importante lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer elemento que en esta noche estamos proponiendo como parte de la solución de un Dios amoroso para resolver el problema del pecado es la gracia. Ese tercer elemento es gracia. Veamos el verso 24 de ese capítulo 3 de Romanos. Dices, y aquí entra
el significado de esto de gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjense que la palabra gratuitamente ya de hecho establece que la gracia es un don, es un regalo. Y esa gracia fuimos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense que están atados, el tema de Jesucristo está atado a la justicia, a la misericordia, a la fe y a la gracia. Este tercer elemento significa, gracia significa compasión, gracia significa misericordia, porque la gracia no requiere pago. Uno de los pilares de la Reforma Protestante es, o fue, que la salvación no dependía de las obras, porque la salvación, decía Martín Lutero, es gratis, y todos aquellos que le acompañaron en la Reforma Protestante, la gracia es precisamente un regalo, es gratuita. Y como a mucha gente en el pasado se le enseñaba que las obras jugaban un papel importante en la salvación, mucha gente, equivocados y de alguna manera deseosos por salvarse, aunque hubiesen vivido una vida no muy limpia delante de Dios, pero ofrecían y traían a las iglesias sus posesiones, sus riquezas, y las daban porque se les aseguraba que mientras más daban, más seguro era su entrada al paraíso. Pero cuán equivocados estaban, porque lo dice la misma Biblia en ese verso 24, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Quiere decir que el evangelio es gracia, no requiere pago, es gratuito. Jesucristo es la gracia de Dios personificada, porque Dios sabe que no tenemos con qué pagarle, sabe que no hay méritos en nosotros, pero Él se inclina hacia nosotros por medio de su misericordia, nos acoge y hace propiciación. Es como si dijéramos que Él mismo, o sea, Él se pagó a sí mismo aquello que el ser humano desde Adán y Eva le faltaron a la justicia de Dios, y esa justicia quedó de alguna manera afectada. Dios provee para que su propio Hijo sea la propiciación por el pecado. Dios se pagó a sí mismo por medio de su gracia. Dios reparó por gracia la ofensa que nuestro pecado había hecho a su justicia. Y así, hermanos, la gracia es una oferta. Tenemos que verlo como una oferta. Tenemos que tomar la gracia como una oferta, porque rechazar la gracia es condenarse a uno mismo, porque no hay otra forma de restablecer y de restaurar nuestra comunión con Dios. No hay otra forma de reparar lo que el pecado hizo en nuestra comunión con Dios. No hay otra forma de que seamos perdonados. Y yo me preguntaba, para hacer esta reflexión, lo que dice el tema: ¿cómo resuelve un Dios amoroso el problema del pecado? Y yo creo que esos tres elementos resumen, aunque de manera casi superficial, ¿verdad?, lo que implica cómo Dios lo resolvió. Lo resolvió por su justicia, lo resolvió por la fe que tenemos que tener en eso que hizo, y lo resolvió por la gracia. La respuesta es una oferta de misericordia y de gracia. Y la palabra propiciación es importante porque muestra que Dios mismo ofrendó, Él mismo pagó. Así que nosotros debemos serle fieles a Dios, porque Dios pagó por cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida también a mi hermano José Rolón. José, Dios te bendiga allá en Gurabo. Dios te guarde, y saludos a las muchachas. Qué bueno que han estado conmigo en esta noche. Este es un tema un poquito fuerte. Yo sé que no es muy... algunas personas es un poquito
como que no quieren tratar este tema. Pero este es un tema bien importante. Dios ha resuelto el problema de nuestro pecado porque es un Dios misericordioso, justo, y a través de la fe nos apropiamos de la salvación. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Me alegro de haber compartido con ustedes un domingo más en este esfuerzo desde que comenzó la pandemia. Estamos haciendo esta reflexión cada domingo en la escuela bíblica virtual. De manera que les espero el próximo domingo, si el Señor lo permite. Y recuerden orar por todo lo que va a suceder el próximo martes y pedirle al Señor la dirección. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para que podamos entonces terminar. Padre, en nombre de Jesús, oramos por todos aquellos que nos han conectado en esta noche. Te damos gracias por cada uno de ellos, esperando que tú bendigas también a los que también escucharán y verán este video en horas más tarde. Señor, gracias por la oportunidad que hemos tenido de exponer tu palabra, esta palabra que vino a mi corazón y que yo sé que los hermanos la aprecian como un recuerdo de que a pesar de que estamos en medio de una pandemia, no podemos olvidar lo que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y buenas noches.